Joan, déjame verte el cuello, Joan. Yo se lo voy a mudar para su casa. Déjame verte el cuello. Ay, Dios. Déjame verte el cuello. Voy a casar con Hamilton. Él me acaba de tu Ese no duerme. ¿Con qué? ¿Los hombres del cuello largo? Ay, espera, mi amor, espera. Este no duerme. No entendí. Alejandro duerme. Saca el cuello, Alejandro. Este duerme. Sí, él sí. Este duerme. Sí duerme, sí. Él es Ese duerme. silencioso. O sea, No entendí. usted duerme poco. Duermo, no, tengo apnea del sueño, porque tengo el cuello de 16 pulgadas. No cuello tiene. corto. Cuello de 16 pulgadas, masculino, se relaciona a trastornos respiratorios del sueño. El doctor Alcántara está aquí. Ah, pues usted me está describiendo. Perdón. Acá, A muchos hombres. Perdón. El doctor Alcántara está aquí. Vamos a conversar con el doctor Alcántara sobre tips para dormir. Pero el doctor Alcántara comenzó diciendo que la mayoría de los deportistas tienen problemas de apnea del sueño porque desarrollan un cuello grande. ¿Cómo lo vamos a hacer, con doctor? ¿Ancho o Hamilton? corto? Pregúntale al doctor, mi amor. ancho y corto. No muchas veces la anchura debe ser 16 pulgadas en los hombres y también en las mujeres. O sea que tenemos que andar con un medidor. Déjame ver tu cuello. No, mi para saber. amor, No tú solo eso, la tienes que camisa. andar ¿Qué con size tú medidor. eres de Tú le camisa? preguntas, ¿qué size tú eres de camisa? Así, listo. Pero vuelvo a repetirte. No es small, medium y large. Entonces, large. Ámbar, te necesitan en la cocina. Ámbar. Que vaya allá. No, te espérate, mandaron- que tú me acabas de Mira. meter en un mundo profundo. O sea, No. los varones no es S, M y L. Claro. Pero Ay, entonces, más. cuando tú investigas large en los hombres, tiene un cuello de 16 a 16.5. No, usted me está centímetros. poniendo una cosa difícil. Sí. Mi amor, Gracias a Dios que yo no quiero mi comprar una amor, cosa de esa. Mi amor, mi amor. Para los fines del lugar, tú no calificas en esta conversación. Claro que sí, yo soy mamá de 2 varones. No, Ah. mi amor. ¿Tú no pero- sabes si yo puedo prevenir a sus futuras parejas ¿De Así qué? es. de que tengan problemas del sueño? Yo tengo uno que es anchito y chiquito. Se te olvida que Milán casi no tiene cuello. Para no decir que no tiene Vamos. cuello. Doctor, vamos a explicar. Tips para dormir. Y explique cuál es la relación existente entre el tamaño, la anchura del cuello y la apnea del sueño. El tamaño del cuello es un factor de riesgo para padecer trastornos respiratorios del sueño, que tenemos más de 5 trastornos respiratorios. Dentro de ¿Cuáles ellos, son los trastornos respiratorios del sueño? Que son un término diferente. Sí, la más frecuente es la apnea obstructiva del sueño y es lo que más diagnosticamos diariamente aquí en el país. Aquí en el país, de cada 10 hombres, 6 o 7, te estoy hablando de una investigación que hicimos hace un año, pueden tener apnea obstructiva del sueño y no lo saben. Es un número. Es un número bien elevado. Apnea Entonces, obstructiva del sueño. en los Estados Unidos ahora mismo solamente se cree en el último estudio 60 millones de personas sin diagnosticar. Y no saben que lo tienen a menos que ya sea moderada severa. Es decir, que dejen de respirar 15 veces por hora, 30 veces por hora, que ya vienen los síntomas diurnos, que son cansancio, me levanto con dolor de cabeza, con la boca seca. Después de comida me da sueño. Manejando me siento un poco apagado. Todos esos síntomas son hipersomnolencia diurna y se relacionan a un trastorno del sueño durante la noche. Y usualmente cuando le hacemos el estudio del sueño al paciente, tienen apnea obstructiva del sueño. Ok. También este problema da síntomas sugestivos de insomnio. El paciente cree que no duerme. Y no es eso, es que el cerebro quiere proteger Es que el no cuerpo. es que él no respira. No respira, disminuye el oxígeno y el cerebro inteligente me dice, óyeme, me falta aire, corazón, late más. Arranca. Amo un microdespertar. El paciente sigue durmiendo, pero ese microdespertar lo observamos en el electroencefalograma, en el estudio del sueño. Ese Que dicho sea de microdespertar, paso, perdóneme usted, doctor, la RAE ha definido la palabra más larga. Electroencefalografista. Oh, wow. Tiene 32 caracteres. Electroencefalografista Qué bien. es la palabra más larga. Mira, Perdóname. me A alegro mucho que propósito tiene que ver conmigo. A propósito de electroencefalograma, Así mismo. es la palabra más larga, electroencefalografista. Hasta hay que pensar y hacer una pausa para que decir. es No. la persona que hace el electroencefalograma, porque existe electroencefalograma durante el día y durante la noche. Pero Que ya, dicho sea de paso, doctor, nos había dicho el doctor César Castellano que un electroencefalograma bien hecho no es un electro de 30 minutos, es un electro de 2 horas. sí, depende qué quiere el médico está buscar. buscando? Exacto. Por ejemplo, creo que hoy hay un paciente que es 8 años de edad, masculino, que va a dormir hoy. El neurólogo pediátrico va a ir a observar las ondas cerebrales porque tiene varias condiciones médicas, incluyendo que ellos creen que puede ser que tenga epilepsia.
Pero también el paciente está obeso y puede ser que también tenga desaturaciones de oxígeno y puede ser que tenga apnea obstructiva del sueño. Ellos quieren ver todo, porque tiene muchos problemas médicos, le van a hacer el estudio del sueño con 8 años, pero está obeso, y cuando hay desaturación de oxígeno se dan muchos movimientos que pueden hacer pensar con los videos de la madre de que son epilépticos. Que son microconvulsiones. Exacto. O que son convulsiones como tal. Exactamente. Entonces hoy se va a determinar con ese estudio. Es la única forma de nosotros al mismo tiempo hacerle un electroencefalograma y el estudio del sueño al mismo tiempo. Eso es prácticamente algo bien completo, novedoso, y se hace en muchos países y aquí lo tenemos también. Hay que sedarlo, doctor. Doctora Capellán, venga no para se acá. sedan. Para el único, pero mi amor. Para el único Mira, estudio. mira la doctora sin uniforme. Señores, se puso Coja toda ahí la doctora sin uniforme. Doctora. Saludos, doctora. Le hago la pregunta porque yo recuerdo que Mateo tenía 1 año, 2 años, le hicimos un estudio del sueño para descartar algo por recomendación de un neurólogo. Y para mí fue traumático con un niño chiquito, porque tú lo tienes que levantar muy temprano, tú no lo puedes dejar dormir, o sea, es un proceso. Sí. Sin embargo, hay que, Mal Su medicamento nivel de que lo pone- irritabilidad. hay que esperar que se duerman para colocarle los sensores también. Sí. Y se le coloca una malla sobre los sensores luego en el cráneo para que esa malla mantenga esos sensores en su posición. Se usa una crema, la crema 1020, que es la crema conductiva de las ondas cerebrales, que es una crema que también mantiene los sensores ahí en su posición. Y eso ayuda mucho. Pero Pregunta. ¿Por qué si el sueño es tan importante y puede determinar tantas cosas, y como usted dice en el caso de este niño que se cree que es convulsión y no es convulsión, es problema del sueño, ¿por qué no tenemos mejor higiene del sueño? ¿Por qué no le prestamos atención a ese tipo de cosas? A menos que no sea serendipia, creo yo, que uno se hace un encefalograma. O sea, No, si yo algo no como- creo. Yo creo que sí se le presta atención al tema del sueño. Lo que pasa es que ustedes, los médicos, están teniendo un gravísimo contendor. ¿Cuál es? La automedicación, y dentro de la automedicación, el milagro de la Y melatonina. los mitos que El milagro de la melatonina. Los mitos que hay también con la gente en relación con el sueño. Perdón que interrumpa, doctor, lo siento, doctora Wanda Pérez, otorrinolaringóloga. Doctora Pérez, bienvenida. Gracias. Porque mucha gente ve a su niño, por ejemplo, con pausas respiratorias y dice, mira, heredó al papá. Es que ronca como su abuelo roncaba. Entonces hay muchos mitos en relación con el sueño y ese es uno de los factores también que hace que los diagnósticos en trastorno del sueño puedan ser un poquito hasta tardíos, donde ya puede haber incluso daño a nivel cognitivo por las alteraciones que provoca. O sea que el roncar no necesariamente es algo normal. Eso le iba a No, preguntar. no es que no necesariamente. No, eso es como el dolor. Normal. No eso es es como el normal. dolor. O sea, yo estoy acostumbrada a ese dolor. Si duele, no está bien. el ronquido hoy día está identificado dentro de la clasificación internacional de los trastornos, de las enfermedades, como una roncopatía. Pertenece a los trastornos respiratorios del sueño, porque el sonido es vibración del paladar blando, ese sonido es cierre. Por lo tanto, el cierre me disminuye la oxigenación. Y esa oxigenación va a aumentar el gasto cardíaco. Por lo tanto, van a venir los problemas a largo plazo de corazón, de cerebro, de obesidad, metabólicos, de hormonas que deben de hacer su función durante la noche, que se interrumpen. Cada vez que disminuye el oxígeno, se interrumpe la reparación. Otra pregunta, doctor. Antes de esa otra pregunta, yo quiero hacer la salvedad, o no la salvedad, dentro de un poco, si estamos buscando tips para mejoría del sueño, debemos tener un poco de enfoque en todo lo que antecede, en ese protocolo, en esa rutina del sueño. Mira, me tocó el caso de un paciente que lo estaba viendo con el psiquiatra, con el doctor Santiago, y es un paciente depresivo, un paciente ansioso que, adivina lo que él estaba tomando, porque era un té natural. ¿Qué tenía el té natural? Hipérico, pasiflora, valeriana y amapola californiana. ¿Qué es la Creo que amapola estaba dándose californiana? un viaje.¿Qué es la amapola Un californiana? Sí, claro, un sedante, pero
Pero eso Mira. no es nada porque eso es natural. Entonces ustedes tienen este hándicap de que es natural. Lo que es natural usted lo recoge lo recoge de la tierra, ¿no? Mira, la opinión de las academias de las sociedades del sueño europea y americana en cuanto a los test es que si es manufacturación por una empresa que cumpla los requisitos de cada institución y tenga su contenido en miligramos, puede ser aceptable. Sin embargo, hay muchos test que lo presentan en las convenciones de sueño en Europa y en los Estados Unidos. Empresas que presentan su té y si tienen su miligramo puede ser aceptable porque es algo que lo venden sin receta, lo venden en el supermercado y es una lucha constante que tienen las sociedades para que regulen, incluyendo la regulación de la melatonina. El sueño es tan importante porque teniendo en cuenta el tiempo de vida de nosotros ahora, nosotros dormimos entre 20 a 25 años de vida. En nuestra vida completa, entre 20 a 25 años dormimos nosotros. Ah, pero y va para los dos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Duermo cuando me muera. El peor error. El que no duerme simplemente muere. Se le afectan todos los órganos, la salud empeora, su nivel cognitivo durante el día empeora y simplemente le da un infarto o un derrame cerebral. Pero fíjate, un ejemplo típico. Acérquese un poquito, doctora. Perdón. Un ejemplo típico y frecuente son, por ejemplo, algunos accidentes de tránsito que presentan, por ejemplo, los famosos choferes de patana, por ejemplo, que tú ves en la contextura física que es un paciente obeso, con un perímetro abdominal bastante importante y con una característica de que tú sabes que ese paciente probablemente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, sin embargo no ha sido estudiado, no ha sido diagnosticado, no ha sido tratado, nada, pero está conduciendo una patana en un horario nocturno donde se queda dormido y provoca accidente y un horario diurno también, porque no hay un patrón de horario para quedarse dormido, se queda dormido en cualquier horario. Entonces, eso ya en la misma órbita, mira qué fácil, qué frecuente, qué común es. Pregunta. Lo que pasa es, señores, que manejar en carretera es hipnótico. Sí, Claro, sí, es recto. cualquiera. Pero Mire. es hipnótico, pero si encima están las condiciones orgánicas. Pero sin embargo, Porque que hay momentos, perdónenme, hay momentos en el que tú entras en un trance manejando. Claro que sí. Y tú no te das cuenta. Te aboga la No, carretera. hay situaciones que tú pasas por un sitio y tú no te enteras que tú pasaste por ese sitio. Y tú, pero yo no me dormí en ningún momento. Así es. Entonces pueden pasar esos microepisodios. Yo quería hacer dos preguntas, doctor. Uno, que hablamos de ahora mismo la panacea, la melatonina y el magnesio. ¿Qué le hace al cuerpo el automedicarse con melatonina y con magnesio? Porque ahora yo conozco a todo el mundo que tiene los gomis de melatonina, el aceite. O sea, la melatonina viene en toda la forma vida y por haber. Esa es una pregunta. Y dos, ¿qué tan importante es para un niño y un adulto el sueño? Además de descansar, ¿qué funciones se generan a través del sueño? el sueño antes se pensaba que era una actividad inactiva. Hoy día se sabe que es activo. Regulación hormonal de diferentes hormonas que regulan, sin embargo, la hormona que tú vas a producir desde que tú abres tus ojos y pones en contacto tu retina con la luz solar, por ejemplo, ahí se regula el cortisol, que es la hormona que nos mantiene en vigilia, despierto. Y esa hormona también debe de actuar de forma tal que al final del día disminuya y al final del día comienza a producirse la melatonina para esa hormona ayudarme con mi sueño. Pero, ¿qué pasa? Si yo llego a mi casa y mantengo todas las luces azules encendidas, miro televisión en la cama, miro el celular, ya ahí ahí mismo se desactiva la producción de melatonina, la producción normal. Si un paciente no ha tenido un accidente, un trauma craneal, por ejemplo, tiene una producción normal de melatonina. Ahora, se sabe con estudios que mientras envejecemos hay menos producción de melatonina. Claro, por eso los viejos Por eso dormimos los menos. viejos no duermen. Sin embargo, No es que no duermen, dormimos menos. claro que sí. Y No, también yo hablo, muchos... señora Luna, en el sentido de el refrán que la gente dice que los viejos no duermen. Lo que No, es pasa real. es que se acuestan más temprano. O sea, sí, exactamente, se acuestan más temprano. Se acuestan más temprano levantan más y se levantan más Por temprano. supuesto, ya duermen 6, 7 horas. Espérese, doctor, pero eso es lo que yo duermo. No hay problema con eso. Yo Hay duermo personas 6 que son y dormidores no, cortos. Yo soy Y eso es algo dormidor normal. corto. Yo tengo Mire, yo voy a de eso. publicidad. Yo quiero, doctora, que usted, o sea, ¿cómo vamos a hablar con una otorrino
sobre temas de sueño. ¿Qué relación hay entre sueño y una otorrino? Nos presume que eso debe ser cuestión de un neurólogo, pero ¿qué relación, qué vínculo hay entre un otorrino y el tema del problema del sueño? Y desde donde usted está, darnos pues pautas para que nosotros podamos tener una mejor higiene de sueño. Voy al aire. Doctora, ¿qué hace un otorrino? ¿Cómo ayuda un otorrino a que tengamos buena higiene de sueño? Bueno, básicamente hay trastornos respiratorios al dormir que se relacionan mucho en la esfera de otorrino cuando hay condiciones obstructivas que así lo dispongan o lo predispongan. Adenoide. Por ejemplo, las adenoides, en la edad infantil, la hipertrofia o tamaño agrandado de las adenoides y las amígdalas son de los problemas principales que generan que haya obstrucción de la vía aérea superior y que aparezca el ronquido y que pueda aparecer el síndrome de apnea obstructiva del sueño en el niño. ¿Qué son las adenoides? ¿Qué es eso? Las adenoides son un grupo, o sea, un tejido que se encuentra en la región posterior, en la parte de atrás de la nariz, que usualmente es un tejido que se conoce como tejido de defensa o tejido linfoide, junto con otras estructuras que son también adenoides, que se encuentran en esa zona, que es una zona estratégica de la nariz y la boca, sirven para proteger de la entrada de los gérmenes, virus, bacterias, etcétera, que pasan a través de la nariz y la boca. Okay. Usualmente, como tienen un trabajo tan demandante, suelen crecer en los primeros 5 años de vida y a veces requieren intervención quirúrgica porque suelen ser muchas veces tan obstructivas que el paso del aire se ve muy limitado y ocurren esas famosas pausas respiratorias al dormir que generan trastornos y por lo general habría que quitarlas cuando llegan a una etapa tan Pero severa. ¿se quitan más de una vez, doctora? Por lo general, no. En esencia, ya con las técnicas actualizadas en donde se hace una cirugía de adenoides con una visión endoscópica, o sea, tú estás viendo lo que estás retirando, se hace cauterización del lecho, o sea, de la base donde crecieron, ya no tendrían por qué volver a crecer las adenoides. Antes ocurría porque se hacían técnicas que eran, vamos a decir, a ciegas, porque era con palpación y legra. Okay. Pero actualmente la tecnología nos ha ayudado muchísimo con eso. ¿Se hace endoscópica? Y ahora se hace bajo visión endoscópica y se hace con tecnología mucho más avanzada que permite que el control del sangrado y que el control de retiro completo de ellas, pues, se puede hacer. Esto sí tiene que ver con usted y es el entorno, el espacio, si está muy frío, si está muy caliente, si tiene olores fuertes, porque mire, recuerdo que en una oportunidad una persona amiga, cuando el tema del humo de Duquesa encendió una varillita de incienso o un velón, y yo le decía, es que eso es lo último que tú puedes hacer porque tú estás disfrazando el humo de Duquesa y estás inhalando más humo del que tú estarías inhalando si te molesta. Entonces, es un poco cómo se crea ese ambiente para dormir. Exacto. Siempre que tenemos alteraciones en la vía respiratoria que tienen que ver con esa hipertrofia, tratamos de que no hayan infecciones respiratorias asociadas a esa hipertrofia. Con eso me refiero a que muchas veces está la rinitis o la adenoiditis, que es la inflamación de la nariz o de las propias adenoides por factores ya sean alérgicos, químicos, virales, etcétera. Y por supuesto que si hay una infección aguda, viral o alergia o lo que sea, va a provocar que el tejido crezca más o que la acumulación de moco tape el poco orificio que queda en relación con el tamaño grande. O sea, tienes unas adenoides grandes, pero tienes la nariz llena de moco. Ya no hay paso del aire, tienes que respirar por la boca. Entonces, claro que para evitar la producción excesiva de moco, se prefiere que sea un ambiente ligero, sin cortinas pesadas, libre de humo, no fumador. Si hay un fumador en casa, debe fumar fuera del hogar. Para cargar el niño, si ha fumado debe cambiarse la ropa y ducharse, no debe dormir con el niño porque el adulto usa perfume que se queda impregnado en su piel y al dormir con el niño, entonces el niño inhala ese perfume durante la noche. No debe tener cortinas pesadas de tela porque retiene polvo y ese polvillo
pues el niño lo inhala y empeora la producción de moco y los síntomas alérgicos, debe evitar el abanico. Si usa el abanico debe ir directo a la pared y que la brisa no le dé directamente al niño. El aire acondicionado tiene que tener los mantenimientos, no debe tener alfombra, el piso debe ser limpiado con agua clara, no con detergente. O sea, son medidas generales que pudieran ser simples. No peluche, mejor para mí si no tengo que comprar peluche. No peluche. ¿Y las recomendaciones suyas, doctor? Bueno, la temperatura corporal con el sueño disminuye. Por lo tanto, es un tip. Nos ayudamos teniendo un ambiente adecuado, con una temperatura bien agradable, no caliente. Y eso nos ayuda a nosotros a conciliar el sueño y mantener el sueño. Es decir, una temperatura, el que tenga aire de alrededor de 21 grados, 22 grados centígrados dentro de la habitación. Y si tienen ventanas, si hay buen flujo de aire, también la pueden dejar abiertas para que esté agradable el ambiente. Porque cuando hay calor, el sueño afecta la continuidad del sueño, ya que la temperatura corporal, al igual que el ritmo cardíaco, disminuye con el sueño. Por lo tanto, nos ayudamos teniéndolo un ambiente fresco y adecuado. Relación sueño-comida, doctor. La comida, horas cercanas. ¿Cuál es la hora recomendable? Por lo menos 3 horas antes de irnos a la cama, 2 horas. Okay. Ahora, comida que no sea copiosa, que no sea en mucha cantidad. Podemos consumir algo 30 minutos, 40 minutos antes, que nos ayude también. Sin embargo, hay picaderas, por ejemplo, maníes, almendras, que se convierten, tienen ingredientes que nos ayudan a producir más melatonina, sin embargo. Ah, sí. Como las almendras, los nueces, sí. Claro que sí. Y si queremos alguna meriendita antes de acostarnos, puede ser algo ligero. Es decir, un sándwich ligero, integral, algo que no sea muy... ¿Hace alguna función un vaso de leche tibia o un té caliente claro antes de que dormir? Sí, claro que sí. Eso también se incluye ahí dentro de la higiene de sueño, con el baño de agua tibia. Ese baño de agua tibia nos relaja. Por lo tanto, también una bebida caliente también nos va a relajar, actúa sobre el sistema circulatorio. Ese caliente, cuando ese sistema circulatorio lo siente, el sistema circulatorio también lo inhibe y lo prepara para la hora de dormir. La respiración también es importante. Es un tip importante que yo se lo doy a todos los pacientes, ya sea que tengan insomnio agudo o crónico, porque así durante la noche, ya a la hora de dormir, nuestra respiración disminuye, al igual que el ritmo cardíaco. Por lo tanto, si yo tengo dificultad para conciliar el sueño, yo trato de engañar ese núcleo en el tallo cerebral, que simplemente disminuyendo mi respiración, contando en mi mente, se le llama un ciclo de 4-2-4. Y ha funcionado muy bien. Han hecho estudios que lo han presentado. Inhalen Inspiro, cuento 4 segundos en mi mente, sostengo la respiración, cuento 2 segundos y exhalo contando 4 segundos. Al mismo tiempo contando, cuento en mi mente, yo evito pensar en qué. En pensamientos que me van a causar ansiedad y estrés. Estoy concentrado en el conteo. Evito pensar en lo que tengo que hacer al otro día, en mi trabajo. Y antes de irme, doctora, los olores fuertes para dormir. Porque, por ejemplo, yo tengo por costumbre que para descongestionarme yo hago una inhalación con Inagen, por ejemplo, que me parece que es sumamente abrasivo. Pero o yo me pongo mentol, o yo le pongo algún perfume antes de irme a la cama. ¿Recomendable o no recomendable? No, no es recomendable. Lo ideal es que... Anda para carajo. Pues yo me fuñí, doctora, porque a mí me gusta dormir perfumada. Bueno, pero si ya usted está acostumbrada y no le provoca ningún daño, pues lo puede seguir haciendo porque eso entra dentro de su rutina personal, que le genera cierto grado de satisfacción y que además la relaja y la pone a dormir mejor. Okay. Pero si es un paciente que no está acostumbrado a hacerlo y que más bien eso lo que le provoca son síntomas como estornudo, obstrucción nasal y otros malestares, entonces no debería hacerlo. Bueno, les doy las gracias a ambos. Esta es una recomendación mía, muy mía, no tiene nada que ver con la parte médica. Pague, porque el que debe no duerme. El que debe no duerme. Se comienza uno a decir, ¿ahora dónde iba a sacar tu cuarto? ¿Y ahora dónde iba a sacar tu cuarto? Y esa distribución de esos chelitos, déjame ponerle tanto aquí, déjame ponerle tanto aquí. A mí
como terapeuta me ha dado mucho resultado con pacientes míos el pedirles que anoten absolutamente todo lo que tengan pendiente para el día siguiente. Así sea botar la fundita de basura del carro. Así sea eso. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia nosotros elegimos la hora en la que ponemos la cabeza en la almohada para revisar lo que hicimos y lo que nos queda pendiente. Gracias, doctores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado también. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Oye, viene ya, ¿verdad? Viene. Propongo yo una lista de invitados como colágeno, colirio. Claro que sí. Una lista de invitados colirio. Vamos a empezar. El doctor. El pastor Víctor Medina. El pastor. Tommy Terrero. Señores, Juan Carlos Di señores, Treno. esto es injusto. Sí, mira, Alejandro, hazme el favor, Alejandro. Ponlo, hazme el favor, Alejandro. Ponle el himno al Alejandro, doctor. hazme el favor, el himno, ponle el himno al doctor. Sí, bienvenido. Ponle el himno al doctor. Aquí solo para mujeres. Claro. Aparte de usted hablar de ser tan experto, Claro, también lo hacemos pasar vergüenza. claro.